Muy buenos días, bendiciones para cada uno de mis hermanos, amigos, que miércoles a miércoles están pendientes de las enseñanzas que tu pastor Isidro Romero te trae. Esta mañana estamos aquí porque Dios tiene un mensaje preparado para ti, un mensaje que viene directo de la palabra de Dios para tu corazón, directo sacado de la Biblia para tu alma, para tu corazón. Quiero pedirte que estos 60 minutos o 50 minutos que dura el programa, te quedes pendiente a escuchar lo que Dios tiene para ti. No es casualidad que hayas sintonizado este canal, no es casualidad que en este momento te haya caído el enlace para que veas esta predicación. Solo te invito a que te quedes. Porque Dios no es Dios de casualidades, Dios es un Dios de propósito, Dios es un Dios de pacto, Dios es un Dios de promesas. Y lo más seguro es que tiene algo preparado para ti esta mañana. Solo quiere que tú en este momento te desconectes de lo que estás haciendo, le dediques un momentito de tiempo a Él y te enfoques en lo que Él te va a hablar a ti. Vamos a poner en manos de nuestro Padre Celestial este evento para que sea su Santo Espíritu el que lo dirija, para que sea su Santo Espíritu el que en este momento tome control. Padre y buen Dios que estás en los cielos y en nuestros corazones, en esta preciosa mañana, Señor, que usted nos ha regalado, una mañana de bendición, una mañana de gozo, de alegría, porque sus hijos cada día, Señor, tenemos que agradecerle por ese respirar, por ese ver el sol salir. Hoy esta mañana, Padre de la Gloria, no es la excepción. Quiero ponerme en sus manos, Señor, y quiero poner todo mi ser, todo mi cuerpo, mi garganta, mis labios, mis ojos, mi corazón, Señor. Todo lo que esta mañana realice y haga, sea para su honra y su gloria. Quiero pedirle, Padre de la Gloria, que en cada uno de los que en este momento me está sintonizando, no importa el lugar donde se encuentre, Señor, traduzca este mensaje al idioma de la persona que lo esté escuchando. Pero quiero pedirle de una manera muy especial que en ese corazón, Señor, ponga esa tierra fértil que su palabra habla. Esas 4 tierras, Señor, que en su palabra encontramos, donde dice que una cae junto al camino, las aves la comen, otra cae entre espinos, es ahogada, otra cae sobre la piedra y el sol la quema. Pero hay una que cae en tierra fértil y se multiplica. Quiero, Señor, que este mensaje suyo caiga en esa tierra fértil y que a partir de este momento cada uno de aquellos que me están sintonizando, aquellos, Señor, que han abierto este canal o el enlace que se les envió, usted pueda hablarles directamente al corazón, Señor. Muéstreles cuáles son los planes que usted tiene para ellos. Ponemos en sus manos todas las redes sociales, este canal, ponemos todo, Señor, para que usted lo guarde, lo proteja y principalmente, Señor, lleve ese mensaje al que lo necesita. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Mira, mi querido hermano y amigo, qué interesante. El Dios al cual le servimos, el Dios el cual hoy me tiene en esta mañana a mí acá, el Dios que hoy te ha permitido despertar, el Dios que te ha dado un aliento de vida más, ese es un Dios de pactos. Ese es un Dios de promesas. Pero tú sabes que los pactos son entre dos. Tú firmas un pacto con alguien y te comprometes a cumplirlo, o esa persona se compromete a cumplirlo. Nuestro Dios desde la creación viene haciendo pactos con su pueblo, con sus hijos, con su creación. Allá en el jardín del Edén puso a Adán y a Eva y les dijo: de todo lo que aquí hay puedes hacer uso, puedes comer, menos de ese árbol que está ahí en el centro. Él estaba cerrando un pacto de decirles a ellos: mire, todo lo que aquí hay es suyo, disfrútenlo, gócenlo. Solo les pido que cumplan algo, no toquen eso que está ahí. Pero Adán y Eva no pudieron cumplir ese pacto con él. Y desobedecieron, y a raíz de la desobediencia es que entró la maldad en el ser humano.
Y de ahí para acá venimos caminando con ese pecado desde la creación. Dios se alejó un tiempo de los seres humanos a raíz de esa desobediencia. Pero luego aparece Caín y Abel hace un altar y lleva una ofrenda a Dios, y esa ofrenda, dice la palabra, que Dios la vio con agrado. Dios vio que Abel la estaba haciendo con amor, con sinceridad, y Dios renueva el pacto con la humanidad. Y ahí hemos venido en un caminar. Pero hoy, esta mañana, la pregunta interesante es: ¿qué pacto has hecho tú con Dios? ¿Ya se lo cumpliste? Si no se lo has cumplido y estás en el proceso, excelente. Pero si en un momento te detuviste porque viste que la respuesta de parte de Dios no llegaba, porque lastimosamente los seres humanos queremos que Dios nos responda, hoy lo recibimos y queremos que ya mañana Dios nos esté dando la respuesta. Dios tiene su tiempo. Dios sabe perfectamente cuándo es el momento indicado para darte la respuesta. Dios conoce perfectamente de qué estamos hechos, conoce nuestras debilidades, conoce nuestras virtudes, conoce todo de nosotros. Por eso es que Él no llega antes ni llega después, llega justo en el momento que se le necesita y con la respuesta que se necesita. Tú conoces la historia en la Biblia que Dios eligió un joven llamado David, el cual fue elegido, fue ungido por el profeta, y posteriormente David pasó a ser el rey del pueblo de Dios, del pueblo de Israel. Pero a David le tocó la parte más difícil del reinado, porque fue la época de las conquistas. Fue la época de la guerra, donde Dios estaba demostrando que su pueblo tenía que ser escuchado, respetado. Pero luego pasa el periodo del rey David y viene el periodo de su hijo, Salomón. Y ahí es donde yo me quiero enfocar. A Salomón Dios le dio una encomienda y le dijo: a David no le pedí que construyera mi templo porque sus manos, su espada, venían ensangrentadas. Pero tú, Salomón, le dice: no tienes nada de sangre en tus manos. Es que a ti te hago la encomienda que construyas mi templo, mi centro de oración, donde yo quiero habitar para mi pueblo. Y es allí como el rey Salomón hace aquel trato con Dios de construir aquel templo. Y mira, si nos vamos a la Biblia, al segundo libro de Crónicas, en el capítulo 7, y leemos del versículo 11 en adelante, nos damos cuenta en donde el rey Salomón cumple a cabalidad ese trato, ese pacto que había hecho con Dios. Dice la palabra de Dios en el versículo 11 de segunda de Crónicas 7: terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová. Es ahí donde yo te hice la pregunta al inicio: ¿ya terminaste ese pacto que hiciste con Dios? Si estás en el proceso, ten paciencia, porque Dios ya tiene la bendición preparada para ti. Pero si te has quedado estancado, te invito para que renueves ese pacto. Este mensaje quiero destinarlo y quiero mandarlo específicamente para aquellos hijos de Dios que en esta mañana nos hemos levantado con ese desánimo. O no solo esta mañana, sino que ya venimos de varios días cargando un desánimo. Venimos con que el enemigo nos ha metido esa teoría de que mira, ese Dios no te contesta. Ese Dios, mira, le da respuesta al hermano fulano, le da respuesta al otro hermano, pero a ti no.
y has entrado en esa etapa en la que no sabes si estás haciendo lo correcto o no. La primera respuesta que yo te puedo dar esta mañana es: ¿sientes paz en tu corazón en lo que estás haciendo? ¿Hay gozo en tu vida? Porque la primera respuesta que Dios da a sus hijos es que cuando tú estás haciendo lo correcto, hay paz en tu corazón. Y si eso está pasando en ti, sigue avanzando. No miras a los lados. Mira la meta que está delante, que es Cristo Jesús. Y cuando tú llegues a la meta, que no te afane si eres el primero, si eres el segundo, si eres el último. Tu afán es llegar a la meta, y cuando tú cumplas el plan y el propósito que Dios te ha trazado, déjame decirte que la respuesta de parte de Dios va a llegar a tu vida. No te afanes, no te desesperes. El cristianismo no es de correr, el cristianismo no es de desesperarse. El cristianismo es de vivir el día a día cumpliendo con ese mandato que Dios nos ha dado. Porque una mañana de estas, una noche de estas, un mediodía de esto, es posible que la trompeta suene y tú veas cómo los muertos en Cristo se levantan, y tú también vas a ser arrebatado con ellos, igual yo seré arrebatado con ellos. Pero vuelvo y pregunto: ¿y ese trato que un día hiciste con Dios? A veces en los momentos de desesperación, en una camilla, en un hospital, tras una reja, en una cárcel, cuando tenemos un problema que se nos sale de las manos, venimos y le prometemos a Dios cosas. Y cuando aquella situación sucede, cuando Dios nos saca de aquella tribulación, de repente se nos olvidan aquellos tratos, aquellos pactos que hicimos con Dios. Yo recuerdo hace aproximadamente unos 19 años atrás, hice un pacto con Dios, que si Dios me concedía un milagro en una de mis hijas, yo le iba a servir el resto de mi vida. Y Dios cumplió. En aquel entonces a mi hija le habían diagnosticado una enfermedad terminal y me le daban 15 días de vida. En mi momento de angustia, desesperación como padre, le dije: Señor, si usted me le da unos días más de vida a mi hija, si usted me concede disfrutarla más, yo me comprometo a servirle el resto de mi vida. Y Él cumplió. Mi hija hace poco acaba de cumplir 25 años, Él cumplió. Y yo aquí estoy cumpliendo también con ese trato. Porque desde esa fecha para acá yo te puedo garantizar y asegurar que Dios ha sido fiel en mi vida. Él no ha fallado. En ocasiones yo le he fallado, pero como ya conozco, donde la palabra de Dios me enseña y me indica y dice: hijitos míos, si alguno de vosotros pecare, abogado tenemos para con el Padre, a Cristo Jesús. Inmediatamente voy, doblo mis rodillas, le pido perdón y le digo a mi Señor Jesús que medie por mí. Y la respuesta inmediatamente llega. Aquella paz en mi corazón donde Dios me dice: hijo, levántate, sigue caminando, no te detengas. Mira esta porción de la Biblia que acabamos de leer. Terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová, y en su casa fue prosperado. Cuando tú las cosas las haces en el nombre de Dios, cuando tú las cosas las haces de lo más profundo de tu corazón para exaltar el nombre de Dios, tenlo por seguro que todo lo que hagas será prosperado. Pero mira lo que dice el versículo 12, que ese es uno de los versículos muy interesantes para mi vida.
Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Mira qué bonito. Escuchar que Dios te hable y te diga: he escuchado tu oración. He visto que lo que has hecho me ha agradado. Me ha satisfacido lo que has hecho y es por eso que ahora este lugar, y cuando habla de este lugar se está refiriendo a tu lugar, a mi lugar, a tu corazón. Si tú tienes un corazón dispuesto hoy esta mañana para alabarle, glorificar y exaltar su nombre, si tú has cumplido con ese pacto, con ese trato que un día hiciste con Dios, hoy esta mañana Dios te está mandando la respuesta y te dice: hijo, yo he escuchado tu oración y a partir de ahora yo he elegido este lugar para que sea mi santuario, para que sea mi lugar de pose. Mira qué lindo y qué precioso cuando Dios toma tu corazón para habitar en él, y tú vas a empezar a sentir que de allí en adelante todo lo que tú hagas, Dios lo va a empezar a respaldar. Y posiblemente van a haber cosas que no te van a salir bien, y no es porque Dios se haya alejado, sino que es porque Dios las cosas que sabe que no son beneficiosas para sus hijos, las aparta, las quita, no deja que se desarrollen en ti, porque nosotros tenemos un protector invisible que no lo vemos, pero dice su palabra que los que temen a Jehová, dice, el ángel de Dios acampa alrededor de ellos y los guarda y los protege. Eso es lo que nosotros tenemos. Así que no te preocupes cuando algo no te salga como tú esperabas que querías que saliera. Dale gracias a Dios porque de algo Él te está guardando. Mira qué interesante, aquí viene uno de los pactos que Dios hace con su pueblo. Y como tú y yo ya lo recibimos, como tú y yo somos parte del rebaño de Dios, como tú y yo ya cumplimos con ese paso de Juan 1:12, que un día le recibimos y abrimos las puertas de nuestro corazón y ya somos llamados hijos de Dios, entramos en este pacto. Y mira lo que le dice Jehová Dios a Salomón: si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo. Y aquí viene donde Dios le dice: dile que si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Esta mañana, mi querido hermano, no sé cuál es la situación que estés pasando. No sé si es económica, no sé si es de salud, no sé si es familiar. No sé cuál es al extremo donde el enemigo te ha orillado, simplemente porque se te olvidó un pacto que habías hecho con Dios y empezaste a caminar a la deriva, empezaste a realizar cosas con tus fuerzas y no con la fuerza de Dios. En estos mismos libros encontramos esa historia de un rey llamado Saúl. Había sido todos los reyes que Dios puso, Él los elegía, Él los escogía. Mandaba al profeta que los ungiera. El ungimiento lo que trae es poder, autoridad de parte de Dios para el hombre que Él elige. Y el rey Saúl estaba dentro de los elegidos, escogidos y ungidos. Pero un día se le olvidó que él era un servidor de Dios. Y empezó a hacer las cosas bajo su poder y bajo su autoridad, y no bajo el poder y la autoridad de Dios.
Y de repente apareció un gigante llamado Goliat, que lo amedrentó, lo asustó, lo humilló. Y claro, como él era el rey, cuando la cabeza es humillada, el resto del pueblo es humillado. Yo no sé si tú estás pasando por esa situación en este momento. Estás siendo humillado, estás siendo avergonzado. Y posiblemente a veces nos amparamos y decimos que estamos siendo vituperados por causa del nombre de Dios. Quiero hacerte una pequeña aclaración, mi querido hermano, que en muchas ocasiones no estamos siendo vituperados por la palabra de Dios, o por ser hijos de Dios, o por ser llevadores de la palabra de Dios. En muchas ocasiones estamos siendo vituperados porque nosotros hemos tomado decisiones cobardes. Hemos tomado decisiones las cuales nos alejan de la autoridad y del poder de Dios. Y tú y yo, sin el poder y sin la autoridad de Dios, no somos nada. No valemos nada. Pero con el poder y la autoridad de Dios, uy, mi querido hermano, somos invencibles. Solo deja que Dios te lleve por donde Él te quiere llevar. El rey Saúl había perdido poder y autoridad porque empezó a dejarse llevar por decisiones personales, que es posiblemente lo que en esta mañana a ti te tenga sumergido en ese temor, en ese miedo. Es posible que tú estás pasando la situación que en este momento estás pasando porque le permitiste al enemigo meter duda en tu cabeza, en tu corazón. Le permitiste al enemigo que entrara y metiera incertidumbre, porque la respuesta no llegó en el momento que tú le esperabas. Mira estos 4 pasos que Dios le da a Salomón, para que en el momento que hay angustia, en el momento que hay desesperación, Dios le dice a Salomón: dile a mi pueblo que si se humillare, mi pueblo, ese sobre el cual mi nombre invocan, dile que si doblegan su corazón, si doblegan su orgullo, si doblegan su arrogancia, si se dan cuenta que sin mí no valen nada, entonces yo pondré mi oído, yo pondré mi mirada nuevamente a este lugar. Mira la otra condicionante que Dios pone: y oraren. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste una oración sincera con Dios? Pero hablo una oración sincera, no esas oraciones que a veces tenemos, que llegamos con esa lista, como que fuera la lista del supermercado, y le empezamos a pedir a Dios que me dé esto, me dé esto, me dé esto. Y a veces nos damos que hasta vamos tachando lo que Dios ya nos dio y decimos: nos falta esto. ¿Cuándo fue la última vez que te sentaste, entraste a tu cuarto de privacidad, a ese cuarto de guerra, y tuviste esa conversación sincera con Dios? Esa conversación que simplemente te quedaste en secreto, en silencio, y empezaste a escuchar el juego de Dios. Empezaste a poner atención cuando Dios te dijo: hijo mío, yo te amo. Hijo mío, yo pagué por ti en la cruz del Calvario. Hijo mío, te he venido guardando, protegiendo de todos estos males. Pero tú, hasta el día de hoy, todavía no quieres entender que tienes que dejar esto y esto. ¿Hace cuánto tiempo fue la última vez que escuchaste la voz de Dios que te habló clarito y te dijo lo que tenías que hacer? ¿Te estás dejando llevar por tus impulsos de emoción? Porque de repente en la iglesia hubo un mover y te dieron una palabra y saliste corriendo. Tal vez esa palabra no venía de Dios para ti.
Yo no estoy en contra de ningún tipo de religión, y aquí te lo he hablado y te he sido claro y te lo he dicho, que yo no traigo un tinte doctrinal, yo no traigo un tinte de religión. Mis mensajes vienen con una enseñanza práctica para que tú te relaciones directamente con Dios, y será Él el que te va a mostrar espiritualmente a dónde te quiere llevar y dónde te quiere tener. Yo he agarrado una porción de la Biblia que dice: id por el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Ese es mi mensaje principal. Pero esta mañana posiblemente tú estás pasando en la situación que estás pasando, porque se te ha olvidado que nosotros día a día tenemos enchufarnos, platicar con Dios, escuchar sus instrucciones día a día. Nos tomamos la amabilidad de día con día tener un toma corriente cerca, porque tenemos que conectar ese aparatito. Este aparatito no lo descuidamos, porque si se le muere la batería quedamos incomunicados. Pero sí se nos olvida enchufarnos con el Espíritu Santo para conectarnos y que Dios nos hable y nos dé instrucciones. A mí me da más miedo desconectarme de Dios que desconectarme de este aparato. Porque cuando me desconecto de Dios, soy presa fácil del enemigo. Con Cristo Jesús, dice su palabra, soy más que vencedor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero en el momento que yo, no es que Él se aleje de mí, porque Dios nunca se aleja de nosotros. Somos nosotros los que nos salimos de su rebaño. Somos nosotros con nuestras decisiones. Él nos ha dado algo que se llama libre albedrío. Eso significa que Él te ha dado libertad de decidir. Tú conoces el bien y el mal. Podemos discernir qué es lo que nos conviene y qué es lo que no nos conviene. Lastimosamente, el pecado sabe a miel. El pecado trae cosas atractivas para la carne. Y en muchas ocasiones le cedemos autoridad a la carne para que la carne doblegue el espíritu. Y es allí donde nos alejamos de Dios. Pero la palabra de Dios nos enseña esta mañana y nos dice que el primer paso para que Dios vuelva a poner su mirada en nosotros y nos empiece a dar respuesta a las peticiones que traemos para Él, primer paso, la humillación ante Él. Te voy a dar esta recomendación. Se la di hace poco a unos hermanos en una iglesia donde predicaba. No me le venga poniendo sobrenombres a Jesús. Jesús es Jesús. Jesús es el Hijo de Dios. Él no es el colocho. Él no es el hijo del carpintero. Él es nuestro Señor Jesucristo. Y dele ese puesto en su vida. Dele ese respeto en su vida. Parte de cuando nosotros tenemos que humillarnos ante Dios es eso, reconocer la autoridad y el poder que Dios tiene que tener en nuestra vida. Cuando yo me humillo ante Dios, viene aquella necesidad de orar. Viene aquella necesidad de buscar su rostro. Ya no me siento avergonzado, porque en muchas ocasiones no busco el rostro de Dios, porque me siento avergonzado. El enemigo viene y se acerca y me dice: Isidro Romero, ¿cómo es que vas a ir a buscar el rostro de Dios? Mira lo que acabas de hacer, mira los pensamientos que acabas de tener, mira las acciones que acabas de hacer, y así vas a ir a buscar el rostro de Dios. Pues mi palabra dice que 7 veces cae el justo, 7 veces se levanta y Dios lo perdona.
Y cuando a Pedro le preguntó al Señor Jesús y le dijo: Señor, ¿cuántas veces dices tú que debo de perdonar? ¿Son 7 veces? Y él le contestó: no, Pedro, son 70 veces 7. Hasta que se te olvide que esa persona te ofendió. Hasta que en tu corazón, le dijo, haya una sinceridad para amar a ese que te hizo daño. Ese mismo amor tiene Dios para con nosotros. Pero aquí en 2 de Crónicas 7:11 en adelante, Dios te pide, en primer lugar, que te presentes humildemente ante Él. A Dios no le interesan tus títulos académicos. A Dios no le interesan los conocimientos teológicos que tengas. A Dios no le interesa la posición social, política que tengas. Lo que Dios quiere en esta mañana es darte una oportunidad para ser bendecido nuevamente. Pero para que eso suceda en tu vida, Él da estos 4 pasos. Número 1, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Número 2, oraren. Pero te quiero repetir, orar no es llegar con esa lista de peticiones. Acércate ante Dios con un corazón abierto, sincero. Y dile: Señor, aquí vengo nuevamente. Mira qué bonita la oración que Dios nos dejó escrita ahí en la Biblia. Padre nuestro que estás en los cielos. Mira que esa oración no refleja ninguna petición. Refleja una exaltación a Dios, diciendo que Él está más arriba que nosotros. Y en esta mañana, así debe de ser tu presentar ante Dios. Tú no necesitas confesar con tu boca lo que tienes necesidad. Dios ya lo conoce. Dios ya sabe de lo que tienes necesidad. Por lo tanto, llega con un corazón humilde. Deja toda altanería, toda arrogancia fuera y preséntate ante Él humildemente. Otra condicionante que Dios pone es: busca el rostro de Dios. Ya no te sientas avergonzado. Ya no te sientas humillado. El enemigo día a día nos pasa tirando. Mira qué interesante esa historia del hijo pródigo. Ese joven que dice que en su juventud decidió pedirle su herencia al padre y el padre accedió a dársela. Y se fue a vivir su vida. Pero aquí es donde te digo que lejos de Dios, nosotros somos presa del enemigo. Aquel padre con su sabiduría y su experiencia había criado a aquellos 2 hijos y habían logrado atesorar una gran bendición. Pero uno de ellos decide pedirla y se va. Y a los pocos días, lejos de su padre, se había quedado sin nada. Si tú lees esa historia ahí en la Biblia, te vas a dar cuenta de que aquel joven, hijo de un hacendado, hijo de un poderoso, estaba comiendo junto con los cerdos. Pero también esa parábola del hijo pródigo nos da una enseñanza muy preciosa, porque nos muestra que no importa lo sucio, no importa cuántas veces nos equivoquemos, Dios siempre tiene los brazos abiertos para recibirnos. Ojo, cada equivocación puede traer una consecuencia para ti. Y Dios perdona el pecado, Dios perdona la falta, mas no la consecuencia. Por lo tanto, cuando yo hablo estas palabras y las digo que Dios está con los brazos abiertos para perdonarte cualquier falta que cometamos, no te estoy dando libertad para que vayas a hacer lo que quieras con tu vida y regreses y Dios te va a perdonar.
Conozco de personas que se han alejado de Dios y han regresado, pero han regresado a veces mutilados, sin pie, sin manos. Han regresado económicamente destruidos. Han regresado con su salud destruida. Dios los perdona, sí los perdona, pero las consecuencias que traen de aquellos errores las van a cargar por su vida. Es mejor irle sirviendo a Dios tal cual como estamos. Cuando tú busques el rostro de Dios, no permitas que el enemigo te manche diciéndole que no eres digno de estar en su presencia. Todo aquel que le hemos recibido en nuestro corazón somos dignos de estar en su presencia. Porque más a todos a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Tú eres un hijo de Dios. Yo soy un hijo de Dios. Y por lo tanto, tenemos esa autoridad para presentarnos ante Él como hijos. Así como se presenta tu hijo día a día, y a veces te roba una sonrisa con esas gracias, con esas cosas preciosas que hace contigo. Así debemos de llegar nosotros ante Dios. Y aquí viene una parte interesante para que Dios ponga la mirada en ti hoy esta mañana. Te lo voy a leer, las condicionantes que Dios pone, te las voy a leer corridas pero despacito. Le dijo Dios al rey Salomón: dile a mi pueblo que si por A o B razón yo mandare plaga, mandare langosta, mandare necesidad, mandare hambre, sequía, dile que si tan solo hacen esto, se humillan, invocan mi nombre, oran, buscan mi rostro y se apartan de los malos caminos. Mire la otra parte que dice: entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra, y ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a las peticiones en este lugar. Esta mañana, mi querido hermano, tú tienes la oportunidad hoy de que Dios voltee su mirada a ti. Hoy tú tienes la oportunidad que Dios ponga atento su oído a lo que tú le estás clamando, a lo que tú le estás pidiendo. Pero es necesario humillarnos, es necesario invocar su nombre, es necesario orar. Es necesario buscar su rostro. Es necesario apartarnos de esos caminos equivocados que hemos tomado, de esas decisiones equivocadas que hoy estamos tomando. Y hasta entonces, Él va a voltear su mirada, va a poner su oído. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios, porque aquí dice: entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Y ahora, dice, estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar, porque ahora he elegido y santificado esta casa para que en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán allí. Esta mañana, querido amigo, querido hermano, Dios quiere hoy poner tu mirada en ti. Dios quiere hoy empezar a bendecirte. Dios quiere hoy retomar ese pacto, ese trato que hizo contigo. Pero necesita que tú recapacites. Necesita hoy, esta mañana, que tú hagas una retroalimentación
y te recuerdes en el momento en el que te soltaste de la mano de Dios. Empezaste a tomar tus propias decisiones. Te convertiste en un Sansón en que se te olvidó el plan y el propósito para el cual Dios te había puesto. Sansón había sido elegido para ser juez, para llevar paz y gobernar el pueblo de Dios, pero se le olvidó y empezó a cometer errores. Saúl había sido elegido, ungido, escogido por Dios para gobernar al pueblo de Israel, pero empezó a cometer errores. A Jonás se le encomendó una tarea y se le dijo: es necesario que vayas a Nínive y hables de mi nombre y diles que se arrepientan, porque si no yo los destruiré. Pero Jonás, en un acto de rebeldía, desobedece a la ordenanza de Dios, al mandato de Dios, y decide irse para otra ciudad. Y montado en aquel barco, dice que la tempestad azotaba. Y allí le fue revelado que el problema era él, su desobediencia. Fue lanzado al mar, tragado por un pez, arrojado en la orilla, y le tocó que ir a cumplir el mandato con consecuencias ya. Esta mañana, amigo, hermano, Cristo te ama, y este mensaje no ha sido casualidad que hoy haya venido destinado para ti. Te invito para que hoy tú reflexiones. ¿Cuándo te alejaste de los pactos de Dios? Él te ama y quiere renovar ese pacto contigo hoy, esta mañana. Quiero cerrar dándote la lectura a la última parte que Dios le da a Salomón en esta porción de la Biblia. Porque ahora, dice, he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre. Y mis ojos y mi corazón estarán allí para siempre. Y si tú anduvieres delante de mí, como anduvo David tu padre, e hicieres todas las cosas que yo te he mandado y guardares mis estatutos y mis decretos. La palabra estatutos y decretos son esos pactos que en un día tú y yo hicimos con Dios. Hoy Dios quiere que los renueves esta mañana. No sé cuál es tu situación, no sé cuál es tu condición, pero te voy a invitar para que en este momento hagamos una oración. Esta oración es para que renovemos ese pacto con Dios, para que nos enfilemos nuevamente, entremos a sus filas. Te voy a invitar, mi querido amigo, y también a ti, mi querido hermano, que por algún motivo habías perdido ese dinamismo, ese gozo, esa alegría de caminar tomado de la mano de Dios. Que hagamos esta oración y que la hagamos juntos. La oración dice así, quiero que la repitas ahí donde te encuentres. Señor Jesús, en esta mañana yo reconozco que he sido un pecador, pero hoy me arrepiento. Lo recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador de mi vida. Creo que usted es Dios y que pagó en la cruz por mis pecados. Escriba mi nombre y el de mi familia en el libro de la vida, para que no sea borrado nunca, jamás. Amén y amén.
esta corta y sencilla oración sirve, mi querido hermano, para renovar ese pacto con Dios que un día se te había olvidado. Para ti que la hiciste por primera vez, hoy empieza un nuevo caminar, un nuevo despertar. Dios te va a empezar a dar instrucciones. Síguelas, búscalas, cúmplalas y verás cómo Dios te va a empezar a responder, a recompensar y a ponerte en una posición alta. Vamos a orar para despedir este evento. En la parte de abajo aparece un número de teléfono. Ese es mi número privado. Tú me puedes escribir, mándame un mensajito si quieres una petición, si quieres una oración, si quieres una consejería, estamos a la orden. Solo escríbeme el mensaje, si no te lo contesto en el momento del programa, pero te lo voy a contestar después. Y si solo es una oración la que necesitas, igual. Yo tengo mi lista de oración de todos aquellos que me escriben. Y yo sé que tarde o temprano tú vas a mandar un mensaje para dar testimonio que Dios dio respuesta a esa petición que un día mandaste. Bendito Señor que está en nosotros. En esta preciosa mañana le doy gracias, Señor. Gracias primeramente por haber hablado a mi vida, por haber hablado a mi corazón. Pero también, Señor, gracias por hablar a aquel que se quedó conectado hasta el final. Aquel, Señor, que abrió el enlace y le gustó, Señor, y se sintió tocado, sintió su presencia. Gracias, Señor, por cada bendición dada hasta este día. Quiero pedirle, Señor, por cada televidente, Señor, que hoy se conectó. Por aquellos que van a escuchar, Señor, esa predicación después, abren el enlace en un momento de intimidad. Hábleles en el momento indicado. Ponemos estas instalaciones en sus manos. Las dejamos, Señor, ya bendecidas, protegidas con su Santo Espíritu. Que todo lo que se va a desarrollar de aquí en adelante, Señor, trae su protección, trae su gracia, trae su amor, su misericordia. Bendecimos, Señor, cada programa que aquí se desarrolla. Bendecimos la vida de cada televidente, Señor. Aquel que hoy puso atención a su palabra y hoy empieza a cerrar pactos con usted. Gracias, Señor Jesús. Gracias porque hoy arrancamos un día de bendición, un día de éxito, un día de prosperidad, un día en el cual sé que usted va adelante ya abriendo esas puertas que no se podían abrir. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Mi querido hermano y amigo, te saluda tu pastor Isidro Romero. Puedes buscar estas predicaciones o otras predicaciones más ahí en YouTube. Búscame como Isidro Romero, como Pastor Isidro Romero, ahí estamos. Puedes ver las predicaciones que ahí hay, las puedes compartir. O en Facebook, búscame simplemente como Isidro Romero. Igual, allí verás muchos mensajes, muchas predicaciones. Estamos para servirle a Dios y para servirte a ti. Que el Señor me les bendiga.